Bienvenidos a una emisión más de su programa Impulsando el Derecho a través de la plataforma Uvavisión. Les saluda Arturo Uriostegui y como cada cuarto miércoles de cada mes nos acompaña en el estudio la abogada Gabriela Hernández. Ahora vamos hasta el otro lado del estudio con el maestro Abraham Uriostegui. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sección que es Defensa Jurídica Laboral con la abogada Gabriela Hernández, donde vamos a abordar un tema interesante dentro del ámbito laboral y que obviamente se ha dado mucho en relación a estos tiempos que hemos estado viviendo. Y efectivamente es a raíz de la pandemia que obviamente hemos visto muchos trabajadores afectados. Y también obviamente las tecnologías han jugado un papel muy importante. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy son las plataformas digitales y sus derechos laborales que tienen estos trabajadores. Abogada, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Como siempre, un privilegio estar aquí, formar parte de este equipo y pues con todo aquí. Sí, el gusto es nuestro y obviamente siempre nos trae temas importantes. Sí. Temas de actualidad y hoy en el programa pues no es la excepción. Lo que vamos a platicar es precisamente en relación a estos trabajadores que desempeñan sus actividades en relación a estas plataformas digitales. ¿Y qué le parece si, para empezar a abordar el tema, nos puede decir quiénes son esos trabajadores de las plataformas digitales? Porque hoy en día está muy en boga esto de las plataformas digitales. Sí, exactamente. Es un tema que ahorita, bueno, es un tema al día, que mucha gente se está preguntando, o seguramente se pregunta, ¿qué son los trabajadores de plataformas digitales? A lo mejor pudieran confundirse un poquito con lo que vimos el mes pasado, con los trabajadores que comentábamos que hacían el teletrabajo. Sí. Son trabajadores completamente diferentes. Lo que nosotros mencionábamos la vez pasada, el teletrabajo, pues es el trabajo que se hace en casa, pero donde hay una empresa donde sí contrata a esta gente para realizar el trabajo desde casa. La gente que son los trabajadores de plataformas digitales, ¿quiénes son? ¿Cuáles son las plataformas digitales a las que me refiero? Bueno, pues son Uber, Cabify, Uber Eats, Rappi, todo este tipo de plataformas que utiliza personal para repartir sus bienes o sus servicios a través de estas personas. Bueno, pues vamos a partir un poquito del tema de qué es un trabajador. Pues un trabajador siempre va a ser una persona física. Siempre va a ser una persona física que presta sus servicios personales y subordinados, ya sea a una persona moral o a otra persona física. Bien. La que recibe estos servicios sí puede ser persona moral o puede ser persona física. Quien da ese trabajo, ese servicio, siempre va a ser una persona física. Y bueno, pues ¿cuáles son las plataformas digitales? Pues son todas aquellas que a través de Internet ofrecen ese servicio de traslación de bienes, ya sea de personas, como sería el Uber, o de insumos, de comida, como es el Rappi, Uber Eats y todo este tipo de cosas. Entonces, esos son los trabajadores que se consideran, o la gente que consideramos dentro de estas plataformas digitales. Bien, sí, porque últimamente con esto de la pandemia, pues obviamente nos vimos en la imperiosa necesidad de empezar a darle más, ya existía, pero ahora se le dio mayor auge a estas plataformas digitales y obviamente a estos servicios. Y vemos ahora que, pues, en ese tiempo que no podíamos salir, pues prácticamente utilizamos servicios, por ejemplo, el de Uber, ¿no? Para no ir en el transporte público. Sí. O pedir comida a domicilio a través de Uber Eats, Rappi y otras que hay. Pero entonces, estas personas que están de alguna manera desempeñando esta actividad laboral, ¿sí se les va a considerar trabajadores? ¿Sí son considerados trabajadores? ¿De acuerdo también a lo que nos acaba de comentar? Sí, exactamente. Según estas empresas de estas plataformas, porque bueno, la plataforma en sí, Uber Eats, el Cabify, el Rappi sin delantal, todas estas, bueno, son plataformas, pero estas plataformas obviamente dependen de una empresa. Entonces, bueno, las empresas responsables de estas plataformas digitales, al día de hoy no quieren considerar como trabajadores a estas personas. Lo que ellos dicen, bueno, pues es que yo soy un medio a través del cual te doy la oportunidad de que tú, como persona común y corriente, puedas obtener un ingreso a través de mi plataforma. E incluso en algunos, como por ejemplo el Uber, les llama socios.
Entonces dice, tú estás aquí en Uber no trabajando, sino no realizando un trabajo subordinado y personal, sino tú estás como socio, tú eres mi socio. Pero bueno, al final del día, si desmenuzamos un poquito esa situación, no pueden ser socios. ¿Por qué? Porque ellos, bueno, no disponen de ellos no pusieron un capital a esa empresa para que esa empresa pudiera desarrollarse. Ellos no están inscritos como socios en el acta constitutiva y tampoco, bueno, no hicieron aportación de capital, no tienen acciones a su nombre. Entonces, desde ese punto de vista no pueden considerarse como socios. Los mal llaman socios para pasar por encima de sus derechos laborales. Entonces, al final del día, sí son considerados trabajadores. ¿Por qué? Porque, bueno, pues existe una subordinación. ¿De qué tipo? Bueno, estos trabajadores tienen que registrarse a esta plataforma digital, el nombre que le querramos llamar, y la plataforma tiene ciertos requisitos para poder admitir a las personas que van a representarlos, digamos, o a desarrollar el servicio que la plataforma ofrece. Entonces, bueno, hay una subordinación porque tienen que inscribirse a un registro con esta plataforma digital. Ellos hacen una selección de las personas y además las personas tienen que reunir ciertos requisitos y ellos les dicen, ¿sabes qué? Bueno, tú usas mi plataforma, por ejemplo, en el caso de los de comida, tienes que ir a un lugar específico, entregar la comida en tal lugar, a tal horario, con tal persona. Entonces, todo eso ya va haciendo una subordinación. Entonces, esa subordinación, y es un trabajo personalísimo también, porque la plataforma es, a ver, yo, Gabriel Hernández, voy a ir a tu plataforma a prestar un servicio. Entonces, quien tiene que prestar ese servicio es Gabriel Hernández, porque es quien se registra para la prestación del servicio. Yo no puedo decir, bueno, yo estoy como Gabriel Hernández, pero entonces ahora voy a decirle a Abraham Uriostegui que vaya en mi representación a prestar el servicio. No, es un servicio personalísimo. Entonces, también igual esa situación da la pauta a que sea un trabajo personal y subordinado que se presta a esa plataforma digital. Entonces, bueno, al final del día también estos trabajadores obtienen una capacitación y ellos le van siendo calificados porque tienen que dar un servicio con ciertas prioridades, ¿no? Como la atención al cliente, el buen servicio, el buen trato. Entonces, todas estas circunstancias, todo eso hace que esta gente sí sea considerado un trabajador al servicio de estas plataformas digitales. Y como lo vuelvo a comentar, la plataforma digital, bueno, es algo que no podemos nosotros materializar porque está en el Internet y el Internet no es algo material, pero al final del día hay empresas que están atrás de estas plataformas y también está así que, bueno, esas empresas tienen que hacer ciertas o están reguladas en México para hacer las inscripciones que tienen que hacer, las cuestiones legales para poder brindar estos servicios. Entonces, sí existe la relación laboral. De acuerdo, entonces, con esa definición que da la Ley Federal del Trabajo, del trabajador, de lo que la propia ley también señala que es un trabajo personal subordinado, esa relación trabajador-patrón, si se consideran trabajadores. Pero entonces, si se están considerando trabajadores, abogada, ellos tendrían, a lo mejor tienen un horario, pero por ejemplo, entonces generan antigüedad, tienen derecho a vacaciones, o ahí entonces, ¿qué trato se les da a este tipo de trabajadores? Ahí, ese es un punto delicado, ahorita eso es como punto de quiebre de esta situación, porque en efecto estas empresas no los consideran trabajadores y ellos dicen, bueno, tú te ganas una comisión del servicio que tú vas a prestar. O sea, prácticamente entonces, no es un salario, es una comisión. Sí, ellos exactamente como lo manejan, sabes que tú te llevas una comisión de la prestación que tú estás haciendo del servicio. Entonces, yo no soy tu trabajador, yo te presto la plataforma y a través de ella tú vas a obtener un ingreso con tus instrumentos de trabajo. Pero bueno, todo ello lleva a lo mismo, nos lleva a que el trabajador que está prestando su fuerza de trabajo, sus instrumentos de trabajo, porque bueno, él tiene que proporcionar su motocicleta o su bicicleta o su fuerza humana si es que va a ir caminando, ¿no? Porque también los hay. Y también otro instrumento de trabajo pues es el teléfono celular, porque estas empresas no te prestan los insumos, no te prestan los instrumentos. Sí, claro, tienes que contratar. Sí, tú tienes que tener la bici, la moto y el teléfono. Entonces, bueno, pues esto da la pauta a que sí es un trabajador. Sin embargo, no los están reconociendo como tal y a la fecha, al día de hoy, aún todavía no existe una regulación oficial en la Ley Federal del Trabajo
que estipule que estas personas sí son trabajadores. Hay ahorita un proyecto de decreto en el Senado por parte de un senador del PRD que está solicitando que se incluya el capítulo 8 dentro de la Ley Federal del Trabajo, donde se regule que estos trabajadores o que estas personas que prestan sus servicios a las plataformas digitales sean considerados como trabajadores subordinados y personales, y que con ello, obviamente, ello implique que tengan que darles todas las prestaciones a estos trabajadores, como que, pues como reconocerles la antigüedad, otorgarles seguro social, otorgarles prestaciones, porque bueno, ¿qué pasa si un trabajador de estos tiene un accidente? Por ejemplo, los chicos que reparten la comida, por ejemplo, en bicicleta, ¿no? Que luego vemos por aquí en los carros confinados, tiene un accidente, ¿qué pasa? Sí, exactamente. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, pues el patrón tiene la obligación, número 1, de responder por ese accidente de trabajo. Aunque el patrón diga, ¿sabes qué? Pues no, es que tú no eres mi trabajador, yo no voy a responder porque tú eres un trabajador independiente que estás realizando una actividad económica para tu beneficio. ¿Sabes qué? No es cierto. ¿Por qué? Porque yo estoy realizando un trabajo para ti. Yo tengo todas las características de trabajador. Te estoy prestando un servicio personal y subordinado, entonces tú tienes que responderme. Existe la posibilidad de que estos trabajadores puedan iniciar una demanda para poder obtener el reconocimiento del accidente de trabajo número 1 y el pago de la consecuencia que ese accidente de trabajo traiga. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Se aplica igual que todos los demás trabajadores. Si no está obviamente inscrito, porque ningún trabajador de estos está inscrito en el Seguro Social, ninguno tiene seguridad social, todos andan ahí con la buena de Dios. Entonces, bueno, ¿qué va a suceder? Que ellos pueden demandar, hay que, verificar cuál es la empresa responsable de esa plataforma digital, demandar a esa empresa el reconocimiento del accidente de trabajo y el pago del mismo. Entonces, número 1, como el trabajador no estaba inscrito, el patrón tendrá que asumir la carga del accidente de trabajo de este trabajador, como que pues todos los gastos médicos que tenga que erogar. Si él sufrió una invalidez, pues tendrá que pagar lo correspondiente a la invalidez. Si sufrió una incapacidad parcial o total permanentes, tendrá que pagar por esas incapacidades, y a su vez, bueno, pues tendrá que inscribir a ese trabajador de manera retroactiva ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y obviamente pues también con el IMSS, pues bueno, tendrá que pagar sus multas, sus recargos, sus actualizaciones por no haber inscrito a ese trabajador en tiempo y forma. Pero sí, aunque ahorita no existe todavía una regulación especial de la Ley Federal del Trabajo, pues bueno, hay algunos instrumentos internacionales que se están aplicando y que a través de estos instrumentos internacionales están, sustituyendo la laguna que tiene ahorita nuestra ley y la deficiencia. Mientras tanto, pues bueno, se está cocinando en el Senado, como comento, este proyecto de ley que en donde dice, bueno, proyecto de adicionar la Ley Federal del Trabajo en un capítulo 8 para regular esta situación. Obviamente adaptar esta situación a los tiempos actuales, ¿no? Sí, el es cambiante, entonces hay que estar de alguna manera pues al pendiente de este tipo de situaciones que se están dando. Pero a ver, aquí hablamos entonces, por ejemplo, de un trabajador que presta un servicio a una plataforma digital. Y quizá dice, pero el fin de semana puedo dedicar, no sé, a prestar mis actividades en Uber, en una plataforma digital distinta. Estamos hablando ya de 2 plataformas digitales distintas. Entonces, ¿a esta persona se le va a considerar entonces trabajador de estas 2 plataformas? Sí es posible, porque ahí sí la Ley Federal del Trabajo en la actualidad nos da la oportunidad de que un trabajador tenga pluralidad de patrones. Eso sí está regulado en el artículo 72 de la Ley Federal del Trabajo, que nos dice, bueno, pues un trabajador puede tener pluralidad de patrones, y si tiene esa pluralidad de patrones, entonces ¿de qué manera responde cada patrón con este trabajador? Bueno, pues la manera que estipula la Ley Federal del Trabajo es que, por ejemplo, si este trabajador tiene 2 patrones, pues bueno, los 2 patrones responderán en el 50% de del pago de sus prestaciones. Por ejemplo, bueno, para el pago del 7º día de descanso, por ejemplo, si tiene esa pluralidad de patrones, si tiene 2 o 3 patrones, cada uno tendrá que responder por su parte proporcional del pago del día de descanso, por ejemplo.
o cada uno tendrá que responder por la parte proporcional del pago de su aguinaldo, de sus vacaciones. Sí es algo complejo, claro, sí. No es algo sencillo de dilucidar, pero sí existe, sí, ahí sí hay una regularización de la ley, y es posible que estos trabajadores puedan, porque se da, que puedan ellos prestar servicios a diferentes patrones. ¿Por qué? Pues afortunadamente, pues bueno, la tecnología nos ha brindado o nos ha abierto muchas puertas que antes ni nos lo imaginábamos, ¿no? Claro. No nos imaginábamos que la comida en la casa, que la comida llegara a la casa, ¿no? Exacto. Por ejemplo, que tú la pides y llegara desde un restaurante, porque a lo mejor decías, bueno, pido en la fonda de la esquina y me la llevan, eso existía, pero por ejemplo así, se me antojó algo rico que está hasta World Trade Center y yo estoy no sé, en Narvarte, casi era imposible, ¿no? Pensarlo, tengo que ir hasta allá para comer lo que me gusta ahí en World Trade Center. Entonces ahora, por ejemplo, pues es la facilidad de la tecnología nos da esas situaciones se me antojó algo de allá, hablo a cualquiera de estas plataformas digitales, me lo traen. Entonces, esa apertura de la modernidad, de la tecnología, pues permite muchas situaciones como esta, que existan trabajadores que antes no se hubiese pensado que pudieran estar regulados por la Ley Federal del Trabajo, o que existiera personas que en un mismo día pudieran servir a diferentes patrones, por ejemplo, como en este caso, claro. Pues una persona puede en un día proporcionar sus servicios a 3 o 4 plataformas digitales, o a lo mejor solo a una, dependiendo pues de cada uno de ellos, ¿no? Pero sí es posible que exista esa prestación de servicios para diferentes patrones. La ley sí lo regula, y la ley dice, todos ellos tienen responsabilidad respecto de la relación laboral de este trabajador, cada uno en la parte proporcional que le corresponde. Ok, bien, eso lo establece la Ley Federal del Trabajo, que se puede, pero entonces, ¿la Ley Federal del Trabajo aún no tiene un apartado específico o ya lo contempla que regula este tipo de actividades de los trabajadores de las plataformas digitales? Desafortunadamente no, en este momento una regulación específica no, ¿por qué? Porque como lo comentaba, pues bueno, ahorita estamos viviendo algo que algunos denominan como la industrialización 4.0, que no tiene nada que ver con la cuarta transformación. Es una industrialización que se le denomina 4.0. ¿Por qué? Bueno, porque esa industrialización es como la cuarta generación de lo que conocemos como la revolución industrial. Entonces, claro, se da la revolución industrial, es un parteaguas para la forma de producción en aquellos entonces, ¿no? En Francia, cuando se da esta situación. Entonces ahorita se está viviendo esta como cuarta fase de esta revolución industrial. ¿A través de qué? Pues a través de las plataformas digitales, claro, a través del internet. Entonces, bueno, es algo que desafortunadamente en muchos lugares llegó sin que pudiera, sorpresivamente, sin que pudiera medirse esa situación. Entonces, al no ser algo medible o al no ser algo posible, pues en realidad muchas legislaciones no lo tienen contemplado. Nuestra Ley Federal del Trabajo, pues por supuesto que no lo tiene contemplado, y en muchísimos países, bueno, se está dando también esta situación, claro, que ha habido conflictos con trabajadores de estas plataformas que han sufrido accidentes o que se han dado por despedidos Ese es un punto, abogado. A ver, qué bueno que lo toca, que se han dado por despedidos, porque, por ejemplo, ahí el trabajador de alguna manera en la plataforma digital dice, ¿sabes qué? Ya no voy a requerir de tus servicios. Entonces ahí estaríamos hablando quizás entonces de un despido injustificado, así es, ¿no? Así es. Ahí entonces volvemos a lo mismo, ¿no? No hay todavía un apartado específico. Sí. ¿Qué pasa con no hay, exactamente, como no hay una regulación ahorita en nuestro país, lo que nosotros podemos hacer es allegarnos de las legislaciones internacionales, de los tratados internacionales que existen a través de la Corte Interamericana, a través de la organización de la OIT, también Organización del Trabajo Internacional, con estas legislaciones internacionales o con estos tratados, nosotros podemos hacer los nuestros, porque afortunadamente México pues ha firmado muchísimos tratados internacionales. Entonces, al formar parte de la OIT y firmar estos tratados internacionales, es posible que esa legislación internacional pueda aplicarse en México. Entonces, ahorita, digamos, no hay
nuestra ley federal del trabajo no contempla algo en específico, sin embargo, podemos sustituirlo con estos tratados internacionales. Por ejemplo, apenas el año, bueno, no apenas, en noviembre del año pasado, ya va a ser un año, en Uruguay hubo una problemática de este tipo, que un trabajador de Uber se dijo despedido porque le dijeron, ¿sabes qué? Pues tú ya no estás rindiendo, ya no te necesitamos, bye. Entonces este trabajador, bueno, pues acudió a los tribunales de su país, laborales, y lo primero que hubo pues fue el rechazo es que no existe una legislación que pueda cubrir lo que tú estás solicitando, ¿no? Tus peticiones. Entonces, bueno, los abogados acudieron a tratados internacionales para que fueran aplicados, y finalmente en ese país se determinó que efectivamente, pues bueno, los trabajadores de Uber, al prestar un servicio personal y subordinado, entonces sí son considerados trabajadores, y que la empresa, en ese caso fue la de Uber, tenía que volverlo a contratar, reinstalarlo, pagarle los salarios caídos y además inscribirlo en la institución de seguridad social que ellos manejan, para poder para que él pudiera ser un trabajador. Entonces, bueno, ahorita aquí en México, como comento, hay un proyecto de decreto de adición, y dentro de ese proyecto de decreto, en su parte en la parte que explica o que soporta las consideraciones, porque es necesario que aquí en México podamos nosotros asumir esa situación en la Ley Federal del Trabajo e integrarla. Entonces, bueno, ahí viene a colación esta situación de esta persona que ganó ese juicio en Uruguay. Y entonces, bueno, ahí también nos dice que en Reino Unido, pues ya la legislación, por ejemplo, de Reino Unido, ya considera a los trabajadores de estas plataformas digitales como trabajadores. Con esos antecedentes y muchos otros, que también hay otro en Perú, México pues está tratando de innovar y de poder hacer que en nuestro país, pues bueno, también se incluya estos trabajadores dentro de la Ley Federal del Trabajo, para que no sea solo necesario acudir a los tratados internacionales, sino directamente, sabes que ya estás contemplado como trabajador, y hay un apartado en la Ley Federal del Trabajo que dice cuáles son los trabajos especiales. Entonces, la idea es que estos trabajadores entren dentro de ese rubro de trabajadores especiales de la Ley Federal del Trabajo. Claro. Entonces, de acuerdo con lo que ha platicado, abogada, y desde su punto de vista, entonces, ¿qué es lo que se tendría que plasmar en esta Ley Federal del Trabajo? ¿Qué es lo que tendría que regular? Sí, número uno, lo que tiene que regularse, pues es que como tal exista la regulación de estos trabajadores de plataformas digitales, que con todas sus letras lo diga la Ley Federal del Trabajo, como ya se está pidiendo en esta reforma, que se incluye un capítulo especializado para trabajadores de plataformas digitales, que se les incluya dentro de a ellos que se les pueda otorgar los servicios de seguridad social, que también igual a estos trabajadores, pues bueno, se les permita el derecho de sindicación. Eso le iba a preguntar, también van a poder formar para sindicatos, que puedan formar sindicatos también igual, y pues bueno, también para que ellos tengan el derecho a sus prestaciones comunes, como todos los demás trabajadores, vacaciones, primas vacacionales, aguinaldos, y pues que también igual en las empresas que se genere el PTU, pues ellos también tengan derecho a la repartición del PTU. Entonces, esos son los rubros que tendrá que considerarse en el momento que se vaya a integrar este capítulo en la Ley Federal del Trabajo, que bueno, por el decreto o el proyecto de decreto yo ya lo leí, y como se está considerando, pues efectivamente estos trabajadores ya van a poder tener derecho a todos estos rubros. Claro, sabemos que obviamente ellos lo están o desempeñan estas actividades, pero entonces no sería como un trabajo eventual, porque a veces nada más lo utilizan por un determinado tiempo, y quizá dicen, por ejemplo, muchos chicos dicen, mientras estudio y en horas libres ocupo esta plataforma digital para llevar, no sé, servicios de comida rápida, ¿no? ¿No sería un trabajador eventual, o cómo operaría? No se da la naturaleza de trabajador eventual, porque generalmente los trabajadores eventuales, ¿quiénes son? Bueno, pues son trabajadores, por ejemplo, el primer ejemplo que puedo poner, los trabajadores que prestan sus servicios en las temporadas altas. Por ejemplo, en temporada navideña, hay muchas empresas que piden a trabajar, bueno, solicitan mano de obra
porque es una temporada alta, ¿no? Por ejemplo, pues las tiendas de autoservicio grandes, restaurantes, mucho tipo de esas empresas solicitan esta mano de obra eventual. ¿Qué otros trabajadores pueden ser eventuales? Pues los que se contratan para una capacitación, en un contrato en donde se va a determinar si aprueba. Entonces, estos trabajadores no pueden entrar dentro de ese esquema eventual. ¿Por qué? Porque, bueno, existe la plataforma y la plataforma de manera indefinida siempre tiene la necesidad de estos trabajadores. Entonces, no se da la naturaleza de eventual. ¿Por qué? Porque la naturaleza del trabajo de este trabajo, vamos, es permanente. Siempre va a estar la necesidad de estos trabajadores. Entonces, sí habrá quien venga y diga, bueno, pues efectivamente, yo entro en lo que entro a la universidad, pues bueno, voy a prestar mis servicios en el Uber o en el Rappi o en el que me convenga y pues ya después me voy. Pero esa parte sí, desafortunadamente para estas empresas no se da la naturaleza de trabajadores eventuales. Sí tendrá que ser una naturaleza de trabajadores contratados por tiempo indeterminado. Claro. Ahora, con esta reforma que me comenta, abogada, obviamente sabemos que la Ley Federal del Trabajo pues, siempre va encaminada a proteger los derechos del trabajador. Pero ¿qué pasa entonces con este tipo de plataformas? ¿Se opondrán? ¿Habrá alguna objeción por parte de ellas? ¿O también tienen derecho a alzar su voz y decir, ¿saben qué? No estamos de acuerdo en este punto. Sí, seguramente va a haber, por parte de las empresas, va a haber cierto desconcierto, va a generar cuestiones que también las empresas pues pudieran oponerse a la aplicación o a la reforma, digamos. Sí existe, ¿por qué? Porque a estas empresas pues obviamente no les conviene darles prestaciones a estos trabajadores, porque al final del día el negocio de las empresas es ese. Sabes que yo contrato mano de obra que a mí no me genere una carga laboral. Esa mano de obra que yo estoy contratando, pues es mano de obra limpia, ¿no? Para mí, claro. Porque no voy a tener esa carga laboral de estos trabajadores. Entonces, si ellos pudieran alzar su voz, pudieran oponerse, pero al final del día, pues bueno, existen, nuevamente lo vuelvo a comentar, tratados internacionales que buscan siempre la protección de los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores siempre es como la parte más débil dentro de esa relación contractual de trabajador-patrón. Pues bueno, quien tiene la parte más débil, la parte de perder, siempre son los trabajadores, no los trabajadores. Y de lo que se trata, pues bueno, es de hacer un equilibrio entre las fuerzas económicas, ¿no? El capital y la fuerza de trabajo. Entonces, si se trata de hacer un equilibrio entre estas dos fuerzas, pues siempre se va a tratar de ponderar los derechos de los trabajadores por encima de los derechos de las empresas, y no es posible que a estas empresas se les deje fuera de esta ponderación respecto de cualquier otra empresa, porque entonces va a haber vulnerabilidad de derechos de otro tipo, de otra índole para con otras empresas. Sí, porque por ejemplo, vamos al caso en que ya entró en vigor la reforma. Obviamente las empresas van a estar obligadas a dar seguridad social. Pero entonces yo creo que aquí las empresas también, de alguna manera, no implementarían un modo estricto ya de contratar a sus trabajadores, porque si ya van a estar pagándole quizá seguridad social, van a pagarle vacaciones, pues yo creo, o pienso, no sé, que quizá entonces esas empresas van a ser un poquito más cuidadosas qué personal están contratando. Pero aquí también vemos el otro lado, que entonces para hacer eso tendría que despedir al gran número de trabajadores que ya tiene para ser, digamos, de alguna manera más selectiva, ¿no? Sí, exactamente, pues así es. Ya una vez que la legislación los obligue a formalizar este tipo de trabajos y este tipo de contrataciones, pues obviamente sí tendrán que hacer una depuración y tendrán que hacer más selectivos respecto del personal que contratan. Entonces, la parte mala para ellos es que en la depuración, pues no puede ser así como, ¿sabes qué? Como ya me están obligando a Dios, sin que yo te respete tus derechos laborales. En el momento que hagan la depuración tendrán que hacer las liquidaciones con esos trabajadores, porque si no, esos van a venir y van a demandar, y con todo el derecho que la ley les otorga. Entonces, sí va a ser un conflicto, pero por lo menos sí va a haber una regulación, y también estas empresas van a tener la oportunidad de seleccionar al personal que van a contratar, porque
porque también igual, pues no todos dan el servicio que óptimo, ¿no? Hay quejas también al respecto, ¿no? De los que prestan los servicios, ¿no? Que me llegó mi comida en mal estado, el chofer se comportó groseramente, me gritó, me dejó en otro lado. Entonces sí tendrán que ser más selectivos con las personas que contratan. Perfecto. Pues muy importante este tema que nos acaba de compartir, abogada, a los trabajadores de las plataformas digitales. Ya conocimos un poquito, pues, qué es lo que está pasando con ellos y lo que viene con esta reforma a la Ley Federal del Trabajo. Yo le invito, abogada, que nos comparta sus redes sociales, números de contacto para quienes estén interesados en el tema que acabamos de abordar o alguna asesoría o consulta, pues pueda ponerse en contacto con usted. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Les proporciono mi número personal y directo, que es 55 12 93 66 75. Ahí me pueden realizar llamadas telefónicas o enviar mensajes de WhatsApp. Y en Facebook me encuentran como Gabriela Hernández García, en un grupo que se llama Consultoría Gratuita Laboral, y en YouTube cambiamos el nombre de la página porque causaba un poco de conflicto y se llama Tu Abogada Laboral, Gabriela Hernández. Esas son las redes donde me pueden localizar. Muy bien, abogada, pues muchas gracias y nos vemos el siguiente mes con otro tema interesante como el que acabamos de platicar el día de hoy. Sí, claro que sí, muchísimas gracias, con todo gusto. Bien, pues vamos al otro lado del estudio. Esta es la sección Lector-Espectador. En esta ocasión les voy a recomendar una película documental estadounidense de 2018 y es La Voz de la Igualdad. En este film se narra la carrera de la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, que abarca varias décadas y cómo desarrolló un legado legal al convertirse en un ícono de la cultura pop. La película es una representación biográfica de Ginsburg, desde su nacimiento en Brooklyn, Nueva York, su educación universitaria y su posterior carrera para profesora de Derecho. Su nombramiento en el Poder Judicial Federal por el presidente Jimmy Carter y la eventual designación en la Corte Suprema por el presidente Bill Clinton, Ruth Bader argumentó con éxito 5 de los 6 casos relacionados con la discriminación de género ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ella abogó por hombres y mujeres que enfrentaban prejuicios basados en sexo. Entre los demandantes que ella representó se encontraba una mujer que enfrentaba discriminación en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y un padre soltero al que le negaron los beneficios del seguro social que normalmente se pagaban solo a madres solteras. Además, argumentó estos casos en los años 60 y 70, cuando la discriminación de género era generalizada en la sociedad estadounidense y un tribunal supremo compuesto exclusivamente por hombres que se mostraban escépticos ante las afirmaciones de sesgo contra las mujeres. Esta fue la sección Lector-Espectador. Soy Estefanía Reséndiz y nos vemos la próxima semana con más recomendaciones, pero no olviden compartir nuestro programa. Gracias, Stephanie, por la excelente recomendación. A propósito del film La Voz de la Igualdad, que narra la carrera de la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, ella falleció recientemente, para ser más precisos, el viernes 18 de septiembre a los 87 años de edad, debido a un cáncer de páncreas. La jueza era un ícono feminista y progresista del máximo tribunal judicial de Estados Unidos para asuntos como igualdad de género, la migración, el aborto o el matrimonio igualitario. Y es que gracias a su trabajo como defensora de los derechos de las mujeres, era un símbolo para los progresistas de Estados Unidos. La muerte de un juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos siempre es algo trascendente. Pero la de Ruth Bader supone un terremoto de consecuencias imprevisibles para ese país, ya que su muerte abre la posibilidad de que el presidente Donald Trump nomine a su sucesor en una corte de 9 miembros, donde haya colocado
a 2 durante su mandato y altere así por años el equilibrio ideológico del Supremo a favor de los conservadores. No olvidemos que los presidentes de Estados Unidos tienen la potestad de elegir los miembros de la Corte, que deben ser ratificados por el Senado. Y si Donald Trump lograse colocar a un tercero netamente conservador, la Corte pasaría a tener 6 jueces instalados por republicanos, mientras el bloque liberal quedaría en una minoría de 3. Como esto ocurre además en un país políticamente polarizado y a pocas semanas de una elección presidencial cargada de tensión, el debate por el reemplazo de Hicksburg amenaza con aumentar la fractura entre republicanos y demócratas. Todo depende de lo que Donald Trump y los republicanos decidan hacer a partir de ahora. Podrían intentar nombrar el reemplazo antes de que finalice este año, independientemente de quién gane las elecciones, y sustituir a un ícono liberal por un juez conservador de confianza. O podrían esperar y dejar que el puesto esté vacante durante las elecciones, para estimular así los votantes conservadores que ven una oportunidad para eliminar el derecho al aborto y así acudan en masa a votar por el presidente. La pregunta ahora es si Trump podrá provocar tal desequilibrio en su Supremo, que recientemente ha fallado más de una vez en contra de los intereses del mandatario. Como se darán cuenta, ahora no solo está en juego la Casa Blanca en las elecciones de noviembre, sino también el equilibrio ideológico de la Corte Suprema. Bien, ahora vamos hasta el otro lado del estudio con el maestro Abraham para despedir el programa. Yo me despido, soy Arturo Uriostegui y nos vemos la próxima en su programa Impulsando el Derecho. Recuerden, estamos todos los miércoles a partir de la 1 de la tarde. Nos encuentran en Facebook como Impulsando el Derecho. También les invito para que sigan toda la programación de la plataforma Uvavisión. Así nos encuentran en YouTube, Uvavisión, y ahí encontrarán toda la programación de esta excelente plataforma. Recuerda que en Uvavisión reinventamos la comunicación. Vamos al otro lado del estudio con el maestro Abraham. Adelante. Bien, Arturo, gracias. Auditorio, muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión de su programa Impulsando el Derecho. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y tenemos una cita todos los miércoles a partir de la 1 de la tarde. Muchas gracias. Mi nombre es Abraham Uriostegui y nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima.